En las primeras horas de la mañana, antes de que amaneciera, cuando las velas encendidas durante la noche chisporroteaban y la oscuridad envolvía el castillo con su manto de terciopelo, Enid entró en acción. Lenta, muy lentamente, se liberó del abrazo de Kiernan, que estaba dormido. Sin respirar apenas, se movió poco a poco hasta el borde de la cama y bajó primero un pie y luego el otro. Una vez en el suelo, buscó a tientas la bata, con el oído atento por si él se despertaba y veía que ella se había escapado. Pero él estaba exhausto después de sus esfuerzos e imaginaba que la había conquistado de una manera irrefutable. Deslizándose con sigilo, se puso la bata y, cuando llegó a la puerta, puso la mano en la llave y rogó porque el cierre estuviera engrasado. El corazón le latía con fuerza mientras las clavijas retrocedían, pero aunque McLean se movió un poco, volvió a la inmovilidad del sueño. Por un momento Enid deseó volver a él, meterse de nuevo en la cama a su lado y dejar que su voluntad la guiara. Pero no podía hacer tal cosa. El corredor estaba desierto. La puerta se abrió y cerró tras ella, y corrió a su habitación. Se acostó, se subió las ropas de cama hasta el mentón y contempló la oscuridad. Seguía con los ojos abiertos cuando amaneció y la luz dorada del sol penetró por los intersticios de las cortinas. Entonces se irguió y permaneció sentada en la cama. Conocía a Kiernan. Era un hombre enérgico y de moral estricta, y había dejado claras sus intenciones. Aunque ella no esperaba un hijo suyo, la quería en su cama. Lo había demostrado vigorosamente una y otra vez. Enid no había supuesto ni por un momento que le ofrecía la posición de una amante. Tal era la rectitud de aquel hombre que le irritaba como una camisa de pelo. Ningún hombre tenía derecho a ser tan honorable, y especialmente no lo tenía el primo de Stephen. No obstante, McLean la quería por esposa, y ella, que se había pasado la vida buscando un hogar, una fortuna, una familia, una pareja, podría tener en él todas esas cosas. El mero ofrecimiento la llenaba de pánico. Estaba más asustada ahora que cuando se declaró el incendio, o cuando se dio cuenta de que él no era su marido, o cuando el tren se detuvo. ¿Y por qué? Ni siquiera se comprendía a sí misma. Pero tenía miedo. Cuando pensaba en el plan de atrapar al malhechor y el peligro que acechaba a McLean, deseaba con tal intensidad estar lejos y a salvo en Londres que, como una niña, cerró los ojos e imaginó que podía ir allí por arte de magia. Unos golpes en la puerta le hicieron salir de su ensoñación. «Enid», le dijo Lady Bess, «es hora de prepararnos». Abrumada por el resentimiento, Enid golpeó con el puño la almohada. Lady Bess estaba allí para cerciorarse de que Enid no había desertado. La dama era una mujer inteligente. «Enid». Lady Bess golpeó la puerta con más fuerza. «Has prometido que presidirías el duelo, ¿recuerdas?» «Sí, mi señora», replicó Enid, y se maravilló de la claridad de su propia voz. Cierto que, la última vez que había hablado, lo hizo con bastante claridad. «Te quiero», le había dicho a McLean. Tratando de evitar el recuerdo, se apresuró a bajar de la cama. «Te quiero». ¿Podría haber dicho algo con más probabilidades de causarle problemas? McLean creía haberlo ganado todo, puesto que se había ganado su corazón. Pero no había ganado nada, y ella solo podía imaginar su ira cuando despertara aquella mañana y descubriera que él se había ido. Le sorprendía que no hubiera horripilado a todos los habitantes del castillo y arruinado su plan mientras iba hecho una furia hacia su aposento. Lady Bess llamó de nuevo. «Déjame entrar, te ayudaré en los preparativos». Enid hizo girar la llave, abrió la puerta y franqueó la entrada a Lady Bess. Mientras la dama entraba apresuradamente en la habitación, Enid vio que había superado la austeridad de su atuendo negro y parecía terriblemente jubilosa. «Qué contenta estoy de que esta farsa casi haya terminado. Estoy cansada de preocuparme por el chico y por ti». Miró con atención el rostro de Enid y añadió: «Parece como si no hubieras pegado ojo en toda la noche». Enid se tocó la piel bajo los ojos y notó que estaba hinchada y dolorida. «No he podido dormir, aunque no por las razones que Lady Bess imaginaba». «Bueno, la persona que preside el duelo debe responder a su papel».
Con una enérgica resolución, Lady Bess vistió a Enid con unas prendas de luto de ligera lana negra, le puso en la cabeza un sombrero negro sujeto con una aguja y un velo negro ante la cara. También le puso bajo la manga un pañuelo negro. Aunque no tendrás verdadera necesidad de pañuelo, puedes cubrirte la cara con él y nadie sabrá que no estás llorando. Enid hizo una cortés inclinación de cabeza. ¿Ya está McLean en el ataúd? Pues claro que sí, vestido con el tartán de los McLean y la escarcela de su padre. Aquel hombre estaría orgulloso de él por ser tan valiente y orgulloso de ti también, por haber ideado una estratagema tan inteligente. Lady Bess se colocó un velo negro ante la cara y acompañó a Enid escaleras abajo mientras le susurraba. Pero tenemos que iniciar este funeral, porque no podemos esperar eternamente. Más tarde o más temprano, Kiernan tendrá necesidad de orinar. A Enid no le divirtió lo más mínimo el lenguaje franco de Lady Bess, y tampoco notó la penetrante mirada que le dirigía la dama. La capilla era sencilla y antigua, y estaba abarrotada de gente. Todos permanecían en pie, y cada uno sollozaba ruidosamente o se enjugaba los ojos enrojecidos. Los servidores estaban en las últimas filas y saludaron con inclinaciones de cabeza a Lady Bess y Enid cuando avanzaron por el pasillo. Donaldina se las ingenió para parecer afligida y fuerte al mismo tiempo. Esa anciana podría haber hecho fortuna en la escena londinense, musitó Lady Bess a Enid. Mira, a tu derecha, la familia Macquarie en pleno. Hazle una inclinación de cabeza al señor. Parece acongollado. Le tiene mucho afecto a Kiernan, desde luego, pero ya verás qué berrinche cuando descubra la trastada. Ahí está Graeme y Rab a su lado. Puesto que los ingleses no solo son nuestros invitados, sino también los principales sospechosos, hemos colocado al señor Kinman en la primera fila, junto con Harry y Jackson. Enid dirigió una mirada penetrante a Harry. Estaba pálido y todavía inseguro a causa de la herida de bala, pero permanecía en pie al lado de los otros dos hombres. Las mejillas del señor Kinman tenían el color del pergamino. Miraba el ataúd y sacudía la cabeza con regularidad, al tiempo que movía los labios. Ella interpretó lo que decía. No puedo creerlo. Jackson vestía un traje negro, bien planchado y de impecable factura. Tenía las manos enlazadas ante el abdomen. La expresión de su rostro era apropiadamente sombría y miraba el suelo. Y en el otro lado de la primera fila, suspiró Lady Bess, tenemos a Lady Catriona. La menuda y rolliza mujer vestía de negro absoluto, como todo el mundo, pero se las había arreglado para tener un aspecto más dramático con la adición de una enorme cantidad de encajes y un velo que se extendía desde el sombrero hasta el suelo. Supongo que no podría usted decirle que se vaya, dijo Enid secamente. Me temo que no, pero la verdad es que había confiado en que no viniera. Lady Bess se tocó el crucifijo de ébano que le pendía del cuello. De todos modos, es mejor que esté presente. Nuestro pastor es viejo. El señor Heatherwick vio crecer a los chicos, por lo que hablará de Stephen tanto como de Kiernan. Por supuesto, blanqueará totalmente el carácter de Stephen. La muerte tiende a hacer eso por la gente. Enid ocupó su lugar en el banco de la familia McLean, por delante de Lady Bess. Saludó cortésmente a Catriona con una inclinación de cabeza. La dama le respondió con un bufido desdeñoso. «Apuesto por Kinman», susurró Lady Bess. Enid la miró sobresaltada. «¿Qué? Kinman es nuestro malhechor. Es demasiado francote para ser real. Esa sinceridad excesiva le convierte en sospechoso». Enid protestó consternada. «Oh, no, el señor Kinman no». Harry recibió un balazo en el hombro por defender a McLean. Lady Bess miraba hacia adelante mientras hablaba en voz baja. El ayuda de cámara es demasiado insulso para que le interese la intriga, así que ha de ser Kinman. El patriotismo y la exasperación hicieron decir a Enid, podría ser un escocés. Lady Bess apoyó la cabeza en el hombro de Enid, como si le embargara la emoción. Creo que es muy posible que sea así, pero un inglés está al frente. Asombrada por la admisión de Lady Bess, Enid aspiró hondo y exhaló. Los nervios le atenazaban las entrañas. Era cierto,
Todo cuanto Lady Bess decía era cierto. Por primera vez se veía obligada a reconocer que uno de los hombres a los que ella conocía también era un asesino. Mientras el pastor, vestido de negro y de rostro severo, avanzaba con paso tambaleante, tras entrar por una puerta lateral junto al altar, Enid miró de nuevo al señor Kinman, Harry y Jackson. Hoy se enfrentaría al traidor y sabría que quienquiera que fuese había intentado matarlos, a ella y a McLean, a sangre fría y en 3 ocasiones diferentes. La congregación guardó silencio mientras el Señor Heatherwick iniciaba su discurso. Enid no quería mirar a McLean tendido en el ataúd. Si le veía, recordaría la noche pasada y toda su perversidad, todos sus placeres, todo el enojo, la lujuria, su propia traición a sí misma. En aquella locura de goce le había dicho, «Te quiero». Los dedos le temblaban mientras se secaba las húmedas palmas con la falda. Si ahora pensaba en su impetuosa confesión, podría desmayarse. Si pensaba en McLean y en cómo la escarcela reposaba sobre su cuerpo, una tentación para un asesino despiadado, le estallaría la cabeza. Así pues, miró disimuladamente a su alrededor. La capilla fue levantada tanto tiempo atrás que los escalones de piedra que conducían al altar estaban desgastados. Unos bellos vitrales se alzaban hacia el cielo. A los lados del púlpito, un púlpito tan antiguo que de tener oídos habría escuchado siglos de sermones, se alzaban unos candelabros de hierro con cirios. El ataúd estaba colocado en el centro, donde la luz de la mañana incidía sobre el cuerpo inmóvil. McLean parecía asombrosamente muerto. «Esta mañana he vuelto a empolvarle la cara», murmuró Lady Bess al oído de Enid. La joven desvió la vista. Había decidido no pensar en McLean en aquellos momentos. Aunque sabía la verdad, no le gustaba verle en aquellas circunstancias. Por falso que fuese el funeral, de todos modos le recordaba todos los funerales que se había perdido. Menos de un mes atrás había muerto Lady Halifax, y Enid había vertido sinceras lágrimas por ella durante unas pocas horas. Hasta que buscó consuelo en los brazos de McLean, fue expulsada por un incendio y la enviaron a Escocia. Enid apenas había pensado en la anciana desde aquella primera noche, y sin embargo, había sentido un gran afecto por Lady Halifax. En un momento determinado, imaginó que tendría la oportunidad de asistir a su funeral, escuchar los himnos y rezar una oración. Casi podía oír la voz áspera de Lady Halifax diciéndole, «Enid, el Señor te escuchará donde quiera que reces, así que no me vengas con excusas». Con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, Enid rezó por Lady Halifax e intentó no hacer caso de la opresión que sentía en la garganta. Las lágrimas pugnaban por brotar. El recuerdo de Lady Halifax le provocaba el llanto. Enid tragó saliva y miró a McLean, vestido con una camisa blanca bien planchada y corbata de encaje y falda escocesa con el tartán de su familia. «Oh, Kiernan», le preguntó en silencio, «¿cómo puedes esconder tu vitalidad tras esa pose de muerto?» Antes de que se le escapara un sollozo, se apresuró a pensar en otra cosa. En su marido, claro, en Stephen. Ahora el pastor estaba recordando a Stephen. Hablaba de su valentía y del sacrificio que hizo por su primo en el momento de la explosión. El pastor recordó que Stephen había sido un muchacho encantador que había aportado felicidad y consuelo a su madre viuda. Lady Catriona lloraba ruidosamente. Stephen fue un muchacho travieso, risueño, siempre presto a participar en los juegos y conducir a su equipo a la victoria. Bromeaba acerca de sus grandes orejas y siempre había sido un favorito de las damas, tanto jóvenes como mayores. Mientras el pastor hablaba, en la mente de Enid se formó una imagen de Stephen. Lo cierto era que cuando ella le conoció, había sido encantador, enormemente encantador. Se había prendado de una huérfana, una muchacha que vivía una pesadilla interminable, y le había enseñado a reír. Por eso se casó con Stephen, porque con él había aprendido a reír. «Dios mío», susurró. «Y le sobreviven su amada madre, Lady Catriona McLean», dijo el pastor en voz trémula y monótona, «y su fiel esposa, Enid McLean». Qué extraño era descubrir que la muerte de un marido delincuente era casi tan tremenda como la muerte de una amada mentora.
Enid sorbió por la nariz, tratando de dominar sus errantes emociones, pero una lágrima se le deslizó por la mejilla. Discretamente, introdujo el pañuelo por debajo del velo y se la enjugó. Lady Catriona, a su lado, la tocó con el codo. Y cuando Enid la miró de soslayo, la mujer le dirigió una mirada tan maligna que Enid se acercó más a Lady Bess. ¿Por qué estaba enojada Lady Catriona? Aquel era el funeral que había deseado para su hijo. Enid vestía de negro, lloraba por Stephen, pero naturalmente Stephen compartía el servicio religioso con Maclean. Maclean, a través de las lágrimas que le llenaban los ojos, el ataúd parecía bailar. Quería que Maclean se levantara, que demostrara que estaba vivo. Catriona siempre quiso a Stephen todo para ella, le dijo Lady Bess en voz tan baja que casi era inaudible. No puedes soportar que lo tengas tú ni siquiera un momento. El pastor alzó los brazos hacia el cielo. Oremos. Roguemos a nuestro Padre que reciba a Stephen en su seno. Nuestro Padre. El padre de Enid. Otro funeral al que no había asistido. Otra tumba jamás visitada. Su padre. Ah, ese fue un hombre que no mereció el menor respeto ni cariño. Sí, la había mantenido y educado cuando pudo dejarla en el asilo. Ella se habría muerto allí, por supuesto, como la mayoría de los niños internos. En vez de hacer eso, la llevó a un internado y la abandonó. Las demás niñas habían ido a casa por Navidad y durante los meses veraniegos, pero Enid se había quedado un mes tras otro, un año tras otro. Y si bien, a medida que iba creciendo, comprendía por qué estaba condenada a vivir en vacíos y resonantes corredores y aislados dormitorios colectivos, jamás podría perdonar a su padre que hubiera sido tan débil como para dejar a su hija tan tristemente desamparada cuando era él quien cometió el pecado. Jamás volvería a ser tan débil como lo había sido. Pero lo cierto era que lo había sido. Mientras aquilataba todo el horror de esa verdad, se cubrió el rostro con las manos enfundadas en guantes negros, el día que durmió con Maclean en la choza de las montañas, y no tuvo en cuenta para nada las consecuencias. Peor aún, la noche anterior, y aunque sabía que a menudo el embarazo se producía en un momento del mes que no correspondía, había sucumbido de nuevo al atractivo de Maclean. La noche anterior no solo se había entregado con él una, sino 3 veces, al desenfreno y el placer. Exhaló un trémulo sollozo. Así pues, el hombre que fue su padre no había sido más que una criatura como ella misma, impulsada por pasiones que no era posible dominar. Y quería decírselo, decirle que le comprendía, pero no podía hacerlo. Él estaba muerto. Había desaparecido para siempre, y ella jamás le vería. Le flaquearon las rodillas y cayó sobre el reclinatorio. Las manos le temblaban al tiempo que buscaba el pañuelo bajo la manga. Mientras lo sacaba de allí, le llegaron las palabras del pastor. Hablar de nuestro señor Kiernan Maclean es hablar de un hombre que se regía por el honor. Enid sintió una punzada de dolor tan intensa que por un momento se quedó sin respiración. Maclean yacía en el ataúd, pero no estaba muerto. Ella sabía que no lo estaba. Nuestro Señor cuidó de nosotros, de todos y cada uno, con un profundo y constante sentido del deber y, más aún, con un afecto sincero, con auténtico amor. Amor. Enid sacudió la cabeza. Amor no. No por parte de él. Kiernan Maclean nunca dio su confianza, su amistad o su amor con facilidad, pero una vez los daba, uno podía contar con él para siempre. Para siempre. Formo parte de ti, y tú eres parte de mí. Estamos unidos para siempre. Enid sollozó de nuevo, esta vez con más intensidad, y se llevó el pañuelo a los labios para contener los gemidos que amenazaban con brotar como un torrente de aflicción. Lady Bess restregó la espalda de Enid, se inclinó hacia adelante y le susurró. Muy bien. Amado hijo, querido por nuestra hermana Enid. El pastor miró a Enid, echando fuego por los ojos, como si supiera que se había pasado horas en brazos de Maclean, besándole, amándole, amándole. A Enid le dolía el pecho, él dolía la garganta, le ardían los ojos y lágrimas de dolor se deslizaban, una tras otra, por sus ardientes mejillas. Amor. Ella le amaba,
y sabía que no debería abandonarse al sentimiento. Sabía que lo único que podía desprenderse de un amor como aquel sería aflicción. A lo largo de su vida nadie la había amado jamás lo suficiente para quedarse con ella. Si amaba a McLean, si se casaba con él, algún día tendría que enfrentarse a esa verdad. Algún día los separarían las disputas, el abandono, la muerte, porque nadie se quedaba jamás con ella. Enid, Lady Bess puso la mano sobre el hombro tembloroso de la joven. ¿Estás bien? Enid no estaba bien. Se sentía acongojada, lloraba por las relaciones que nunca existieron, que jamás existirían. Lloraba por sí misma, amaba a McLean. Si no se marchaba pronto, ese amor que la atrapaba se haría más profundo y crecería rápidamente. Le daría el corazón y todo cuanto ella era a McLean. Entonces se pasaría la vida esperando que muriese o la abandonara. Nunca había visto un amor que mereciera el dolor al final. Nunca. Tenía que marcharse. McLean yacía en el ataúd, inmóvil, en guardia, esperando a que el asesino diera un paso, y furioso con Enid, sin poder hacer nada más que aguardar. El desafío de la joven le obsesionaba. La noche anterior, y por primera vez, desde su llegada a casa, había dormido de un modo profundo y apacible. Había afirmado su derecho a aquella mujer que le pertenecía. Enid comprendió que su lugar estaba junto a él. No reñiría más con él. Se adaptaría a su nueva vida y se comportaría. O así lo había creído McLean. En la capilla oía los sollozos de las mujeres y el ruido que hacían los hombres al sorber por la nariz. Una de las mujeres, sobre todo, lloraba como si el aire que respiraba le hiciera daño en los pulmones, y por un grato instante imaginó que era Enid, que sentaba la cabeza. Era preciso que sentara la cabeza. Cuando pensaba en ella no tenía en cuenta sus antecedentes ni sus defectos. Solo recordaba que le había salvado cuando estaba al borde de la muerte, su valentía ante el peligro, la amabilidad hacia su familia y el placer que le procuraban las cosas sencillas. Todos los rasgos de su carácter honrarían a los McLean. Imaginarla viviendo lejos, yendo de una habitación de enfermo a otra, siempre a disposición de algún inválido, le enfurecía. Enid se merecía lo mejor, y lo tendría porque iba a casarse con él. Ella había admitido por fin que le amaba. Era cierto que él había forzado esa decisión, pero Enid había tenido necesidad de confesarse, de comprender sus propias emociones antes de que pudiera iniciar allí una nueva vida. No obstante, ella había huido. De no tener que representar su papel en aquella farsa, habría ido en su busca para obligarla a volver con él. El pastor dejó de predicar. McLean se concentró mientras los reunidos hacían cola para pasar ante el féretro. No podía ver, pero aguzó sus demás sentidos, atento a una tos culpable, husmeando para percibir un sudor debido al nerviosismo. Los sonidos de las pisadas se sucedían. En la cabecera del ataúd, una mujer se detuvo y sollozó como si se le estuviera rompiendo el corazón. No podía tratarse de Enid. ¿Por qué lloraría ella con semejante pasión? Quería levantarse, ver, pero la gente proseguía con el desfile interminable. Su atención se concentraba sobre todo en la escarcela, fijada alrededor de la cintura con una correa de cuero. Si Enid y Harry habían hecho su trabajo correctamente, el espía creería que dentro de aquella bolsa estaría la posible información que Stephen le había transmitido a McLean. Las manos le tocaban. Algunas personas comentaron que todavía estaba caliente. Otras exclamaron que parecía como si estuviera dormido. Y hubo quien compadeció a su madre y aquella pobre muchacha que le amaba tanto y que lloraba con tal desconsuelo. De modo que era Enid quien estaba llorando. ¿Por qué? ¿Imaginaba acaso que él la dejaría marchar? Él le había hecho cruzar en sus brazos el umbral del castillo McLean. Ella era su mujer. La capilla iba quedándose vacía y no sucedía nada. En el fondo, McLean casi confiaba secretamente en que el funeral no sirviera para desenmascarar al traidor. Entonces tendría una excusa para mantener a Enid a su lado, para mantenerla a salvo. Sin embargo, sabía que el peligro seguiría existiendo y que nunca tendrían libertad para luchar y amarse como deberían. Aguardaba pacientemente. La mayor parte de la cola desfiló.
Fue haciéndose el silencio en la capilla mientras la gente se encaminaba al césped donde tendría lugar el festín fúnebre. Solo el llanto de Enid no remitía. La madre de McLean le susurraba palabras de consuelo, y él solo podía imaginar la incredulidad de Lady Bess. Ni siquiera él podía creer que Enid le lloraba, que lloraba por un hombre que no estaba muerto. Pero si no era por él, ¿por quién lloraba? Temía que la respuesta no le haría ninguna gracia. Entonces unos dedos se deslizaron por su abdomen, asieron la escarcela y cortaron la correa de cuero. McLean abrió los ojos y aferró el brazo. Por un momento de incredulidad, Jackson se quedó inmóvil, mirándole, con los ojos muy abiertos y llenos de horror. Entonces lanzó un grito. McLean le agarró la garganta. Jackson retrocedió, derribando el ataúd del catafalco, de modo que McLean cayó sobre el suelo de piedra y volvió a romperse una costilla. Por un instante esencial se dobló a causa del dolor. La recuperación de Jackson fue la más rápida que McLean había presenciado jamás. El ayuda de cámara comprendió la estratagema y se dispuso a la lucha. De rodillas, cortó el aire con la navaja de afeitar, sus fríos ojos azules llenos de determinación. Tenía los reflejos de un asesino. Lady Bess asió a Enid y la apartó del ataúd. El pastor exhortó a los hombres a que dejaran de pelearse. De los 2 asistentes al funeral que quedaban, uno era un lacayo que salió de la capilla a todo correr y pidiendo ayuda a gritos. La otra persona, una sirvienta, se apretó contra la pared. Con una mano en las costillas, McLean esquivó a Jackson, retrocediendo, y entonces se lanzó contra él por el costado. Veloz como una serpiente, Jackson cortó el aire a escasa distancia de la garganta de McLean. Este volvió a asirle el brazo, pero no podía vencerle con una sola mano. Por ello, pese al dolor que le producía moverse y respirar, McLean dejó de apretarse las costillas y golpeó a Jackson en la cara con la mano libre. El puñetazo rompió la nariz del ayuda de cámara. Jackson golpeó a su vez, tratando de alcanzar a McLean en la costilla rota. McLean brincó hacia atrás, soltando a su presa. Jackson le tiró otro tajo. McLean extendió una pierna y le hizo la zancadilla. Haciéndole de nuevo el brazo que sostenía la navaja, retuvo a Jackson, sabiendo que si no ganaba aquella pelea, volvería definitivamente al ataúd. Oscilaron, trabados por un breve momento en una prueba de fuerza. Jackson dirigía todo su peso hacia McLean. Este ejercía presión sobre el ayuda de cámara. El polvo blanco se desprendía de la cara de McLean y formaba una nube. La tensión estremecía los brazos de ambos hombres, pero McLean entornó los ojos para mirar a Jackson y le sonrió. Una leve sonrisa confiada, destinada a hacer que la confianza de su adversario se tambaleara. «Estás en mi tierra, no puedes salirte con la tuya». Jackson respondió tirando un tajo a la garganta de McLean. Enid lanzó un grito, pero McLean le tenía bien asido, y aquel tajo fue el último gran esfuerzo de Jackson. «No puedes ganar, ríndete», le dijo McLean. Estaba retorciendo el brazo de Jackson hacia atrás, dirigiéndolo a su garganta, cuando Enid, con los ojos enrojecidos y la expresión frenética, apareció detrás de la ayuda de cámara. Alzó el alto candelabro de hierro que estaba al lado del altar y lo descargó contra la parte posterior de la cabeza del traidor. La fuerza del golpe lanzó a Jackson hacia adelante. La navaja de afeitar rozó la garganta de McLean. Jackson cayó al suelo, inconsciente. McLean volvió a sujetarse las costillas y contempló a Jackson, que tenía la cara cubierta por la sangre que le fluía de la nariz y la cabeza partida. Se tocó el cuero y retiró los dedos carmesíes y pegajosos. Aspiró hondo. «¡Diablos, mujer!», gritó. «Lo estaba haciendo bien. Ahora, gracias a ti, tengo la garganta cortada».